capítulo 2. Dice en el versículo 20 del capítulo 2. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en polvo te convertirás, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Pero bueno, la historia de Adán, la mayoría de las veces, es la historia más conocida en la Biblia, por la sencilla razón de que están en las primeras páginas, y casi siempre que la gente comienza a leer la Biblia, como que abre el Génesis, ¿verdad? El primer libro, y comienza a leer ahí, y se lee la historia de Adán y Eva. Y la historia de Adán y Eva tiene unas connotaciones muy bonitas porque está relacionada con toda la creación. Dios creó todo, ¿verdad? Pero también hizo al hombre. Bien. También hizo al hombre, y del hombre pues hizo a la mujer, y están todos los detalles de la creación. Llegó un momento, hermano, en la creación que se suscitó una problemática, y es que la serpiente, de alguna forma utilizada por Satanás, comenzó a tentar a Eva y comenzó a transgiversar la palabra. Dios le había dicho claramente al hombre y a la mujer, le dijo: no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Pero vemos un poquito la historia a fondo, y nos damos cuenta que la serpiente visita a Eva y la tienta, y le dice: con que Dios te ha dicho que no puedes tocar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que no lo puedes comer. Dice la serpiente: sabe Dios que si comes de la fruta, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Es ahí, hermano, no solamente la transgiversación de la palabra, el aumento, porque Dios no dijo que no la tocara, sino que no la comiera. Y Dios tampoco le explicó qué efectos tendría el comerla, sino que Dios le dijo: no comas y ya está. Dios no tenía que explicar absolutamente nada a Adán y Eva a causa de lo que les iba a hacer daño. Solamente dio el mandamiento acerca de no hacerlo. Pero la serpiente
creó un ambiente alrededor de eso y una disposición a cometer la falta. Esa forma de atraer hacia el pecado se sigue practicando en el día de hoy. El pecado sigue siendo atractivo por todo lo que le rodea. No, ya tú sabes que el adulterio, eso, no, es que es la fornicación, la mentira, la hechicería. Hoy, si tú vieras cómo se mueven las tijeras en la ouija, si tú vieras cómo se escucha la voz de los espíritus, si vieras cómo se incorpora aquella persona, si tú supieras lo interesante que es echar una cana al aire, si supieras la misma trampa del principio, no ha cambiado nada. Todo sigue envuelto en papel de regalo con una cinta llamativa, pero dentro hay muerte. Por eso la Biblia dice que el pecado engendra pecado, y cuando habla de engendrar, habla de una preñez. El pecado se preña de pecado, y la preñez pareciera bonita, pareciera que una señora así que se le sale la tripita, ay, qué bonito, ¿cómo será el niño? Pero llega el 9º mes y va al hospital o a la clínica, y cuando el médico saca la preñez del pecado, ¿saben cómo se llama el niño? Muerte. Sale una calavera y todo el mundo dice, ¡ah! Porque el pecado da a luz muerte. Primero es dulce al paladar, pero hiel en las entrañas. Y así dice la Biblia acerca de eso. Entonces el enemigo intentó sonsacar todo esto, y Eva comió y le dio a su marido, que también comió de forma voluntaria. No le obligó, le ofreció, y él cayó. Desobedecieron a Dios. Inmediatamente los dos se sintieron desnudos, porque antes estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos, no tenían conciencia de la desnudez, no tenían conciencia de la inmoralidad, y se abrieron los ojos al mal, porque eran santos, eran puros. Dios los había creado perfectos, eran eternos, eran de Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, tenían toda la provisión de Dios. Ellos, hermanos, fueron creados con el propósito de la eternidad en relación con Dios, pero el pecado truncó el plan perfecto y se metió en el corazón del ser humano, y con ello la desnudez, la desprotección, la salir de la cobertura que Dios les había dado. Y esto es garrafal. Por eso el pecado, hermano, es salir de la cobertura que Dios nos ha dado. Pero de repente ellos se sintieron mal, y Dios ordenó sobre ellos algunas cosas que ahora tenemos que vivir. No porque Dios quisiera, sino porque ellos rompieron las leyes. Algunas veces dice la gente, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué las pestes? ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por nosotros. Dios no lo creó así en el principio, pero el hombre decidió dar la espalda a Dios. Decidió abrir la caja de Pandora. Decidió, hermano, romper las leyes de Dios. El hombre lo decidió. Con todo y eso, si vemos cada paso de las Escrituras, llega un momento, hermano, en el Génesis 3, versículo 21, que algo sucede de manera extraordinaria. Porque Dios no quería que el hombre quedara hundido en la miseria. Vemos otra vez, hermano, el favor de Dios para nosotros. Y ahí contemplamos la acción de un Dios creador que nos busca, que quiere ayudarnos, que quiere sacarnos y que quiere pisar completamente las obras del enemigo para que nosotros podamos vivir en paz. ¿Y qué hace Dios? Mira lo que dice el versículo 21. Dice, y Jehová Dios, ¿quién? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué hizo? Dice, túnicas de pieles y los vistió. Hermano, ¿de dónde se sacan las pieles? De los animales.
los animales, ¿verdad? Así que si Dios sacó pieles, tuvo que sacrificar a los animales. Tuvo que quitar la piel a algún animal. Un animal no puede vivir sin piel. Así que tuvo que sacrificar. ¿Dónde lo hizo? No dice la Biblia. ¿Cómo lo hizo? No dice la Biblia. Pero él vio que no solo estaban desnudos, sino que intentaron cubrirse de una manera anormal. Y esto sí que está en la palabra. Dice que Adán cosió unas hojas de higuera y se tapó. ¿Con qué se tapó? Con hojas. Hay una película que dice, y la hoja se secó. Y volvió a quedar desnudo. Pues las hojas se caen, hermano. Las hojas se caen. Entonces tenemos otra vez un análisis, un pensamiento al respecto de el intento del hombre de cubrirse y la determinación de Dios de taparlo, ¿verdad? El término de perdón, el término de perdonar los pecados en el original hebreo es tapar, cubrir. Y esa misma expresión aparece allí en el Génesis 3:15. Ahora, el hombre intenta cubrirse con hojas, en este caso con hojas de higuera. Fue lo primero que buscó. ¿Por qué? Porque era lo más superficial, lo más rápido, lo que pilló a la primera. Pero viene Dios y Él mismo, Dios mismo. Usted se puede imaginar, hermano, a un Dios enfadado diciendo, ¿por qué tuvieron que comer? Si no tenían otras frutas, no tenían todo el huerto para ellos, no tenían todo lo que necesitaban, no podían abstenerse de una sola cosa. Les di miles y miles de árboles y decidieron comer del árbol que les dije que no comieran. ¿Por qué tenían que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que hacer caso a la serpiente? ¿Por qué? Amigos, Dios tenía evidencia, razones. Dios tenía, hermano, todo el derecho de poder exigir al hombre. ¿Por qué? Pero ¿saben qué? Por supuesto que el hombre sufrió las consecuencias, pero Dios mismo aquí aparece cubriendo su falta. Buscó animales, tomó de sus pieles y los cubrió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió. Es la palabra profética para todo el resto de la Biblia, que se cumpliría de forma absoluta con la piel del cordero en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Ese versículo era profético para la acción que Dios tomaría en favor del ser humano a través del Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Desde ahí ya se apunta cómo el hombre puede ser perdonado. Y la única forma que se da lugar para comprender cómo podemos ser perdonados es reconociendo que Dios proveyó para nosotros una salida. No nosotros, no nuestra forma, no nuestro quehacer, no nuestras obras, no pagando nosotros por ello, sino recibiendo por fe lo que Dios decidió darnos. ¿Y qué es lo que Dios decidió darnos? Su perdón, su gracia, su favor a través de Jesús. Incidimos en lo que estuvimos hablando ayer. Incidimos en la razón de que Dios nos amó y decidió perdonar nuestro pecado en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué elemento necesitamos para ser perdonados? ¿Qué es la única cosa que necesitamos? Creer que Él tuvo la suficiente bondad, el amor suficiente para que nosotros pudiésemos ser perdonados. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es el elemento entonces que necesitas para obtener la gracia de la salvación? Se llama fe. Y fe es confianza. Fe es creer que Dios diseñó un plan de salvación y de perdón para ti.
Y cuando hablamos de fe, hermano, estamos hablando de ir al Padre y decirle: gracias, Señor, porque tú me diste la salvación en Cristo el Señor. Me diste la salvación en el Cordero. Otra vez me sentí desnudo y otra vez, Señor, tú has provisto para mí la respuesta a mi necesidad. Me has cubierto. ¿Con qué? Con sangre. Igual que en el Antiguo Testamento, igual que con Adán. Más adelante Dios establece en Moisés toda una serie de sacrificios, de fórmulas, de ceremonias, de maneras de hacer sacrificios oficiales delante de Dios. Pero ya desde el principio se estableció cubiertos con piel. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? No podía Dios decir: te perdono y ya está. Pues tal vez sí, pero Dios estableció algo por encima de nosotros y dijo: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre. Un código de la Biblia, un código importante que nosotros lo podamos asumir y entender. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué sangre? Pues antiguamente fueron la sangre de los corderos, de las vacas, de los machos cabríos, de los toros, de palominos, ¿verdad? Fueron sangre de animales. Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, Dios quiso hacer un sacrificio, uno y para siempre. Uno y para siempre. Y por eso repito, hermano, lo que he estado diciendo ayer y hoy, que Juan el Bautista señaló: he aquí el Cordero de Dios. Dios se proveyó de un Cordero sin mancha, único, eterno, fiel, perfecto. Dios se proveyó de un Cordero. Él mismo fue el Cordero. Él mismo fue el sacerdote. Él mismo fue el sacrificio. ¿Se da cuenta de eso? Es bien importante entender esto, porque es la esencia de nuestro perdón. Es la esencia de la exposición de la gracia de Dios en favor de nosotros. Adán fue cubierto y esto le permitió, hermano, caminar con Dios. Le permitió vivir con Dios. Dijimos que íbamos a hablar de hombres que vivieron con Dios, hombres y mujeres que vivieron con Dios. Y yo quiero, hermano, terminar antes de orar leyendo 3 momentos que tal vez usted ignoró acerca de Eva, para que se dé cuenta que ellos estaban con Dios. Hay quien dice: se perdieron en el infierno. No, hermano, yo creo que no. Yo creo que ellos volvieron a Dios, porque sencillamente Dios se volvió en favor de ellos. Así que vamos a buscar allí algunas expresiones que Eva dijo. Gracias, amigo, gracias. Me la había olvidado de abajo. ¿Usted cree que Adán y Eva se perdieron en el infierno? No. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Adán y Eva recibieron la gracia de Dios de ser cubiertos. Si Dios, hermano, no quería que se sintieran desnudos, en ese gesto Dios les estaba cubriendo completamente. Tenían que sufrir las consecuencias. Imagínense ustedes, hermano, cuando un par de jóvenes solteros van y cometen fornicación, ¿verdad? Van y se acuestan y vienen delante del altar y piden perdón. Señor, perdónanos, no lo quisimos hacer, caímos en tentación, fue terrible, hemos cometido un error, no lo vamos a volver a hacer. Pero pasan 20 días y la niña de repente tiene ganas de devolver y tiene fatiga y malestar de estómago y va al médico y el médico le dice: estás embarazada, vas a tener un bebé. Pero ¿cómo si tengo 15 años? ¿Y ahora qué? Dios, ¿no me perdonaste? Sí, yo te perdoné. Yo te perdoné. Pero hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias. El pecado tiene consecuencias, hermano. Hacer las cosas mal tiene consecuencias. El conductor va al volante
Y él quiere llegar a su casa, pero va borracho. Y mientras que va en el camino dice: Dios, perdóname, no tenía que haberme emborrachado. Perdóname. Pero de repente sus sentidos, por causa del alcohol, no ven el semáforo en rojo. Y pasa. El pecado tiene consecuencias, hermano. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Dios perdona el pecado, pero el pecado tiene secuelas. Y Adán y Eva tuvieron secuelas sobre todas las secuelas que hoy vivimos, hermano. Ahí las estuvimos leyendo un poquito antes. Pero ellos se volvieron a Dios en medio de las circunstancias que tuvieron que vivir, en medio de todos los conflictos que tuvieron que vivir. Se volvieron a Dios y Dios les perdonó y no vinieron más consecuencias fatales sobre ellos. Pero mirad lo que sucedió. Sencillamente, hermano, en el Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Veis cómo Eva tenía presente a Dios? Bueno, que Caín luego se rebeló contra su hermano y que tenía un corazón malo. Pues sí, pero Eva, estoy hablando de Eva, ella tenía un corazón para Dios. Cuando dio a luz a su hijo y abrazó su bebé, dijo: por voluntad de Dios, Dios ha estado conmigo y Él me ha dado un niño. Pero no se queda ahí, hermano. Fíjense que a pesar de todos los inconvenientes, en el versículo 25, después que pasan algunos fracasos, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, ¿lo dice así su Biblia? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Tenía en cuenta Eva a Dios? Ahí está, hermano. Tenía su vida en cuenta Dios, a pesar de los conflictos. Ella dijo: Dios está conmigo y me ha restituido. He pasado por un momento muy duro, he perdido un hijo, se rebeló Caín contra su hermano, pero ahora tengo a Set, que Dios me lo ha dado. Y esto es tan interesante poderlo asumir, que cuando nosotros estamos perdonados y cubiertos, las circunstancias se van a convertir en bendición. Vamos a ir siendo perfeccionados, trabajados en favor de que nuestra vida, hermano, sea cada vez mejor. Podamos resistir las circunstancias que vienen, pero Dios va a estar con nosotros. Estamos hablando de gente cubierta, de gente perdonada, de personas que superan los conflictos. Y usted, hermano, no solo en este año, sino cada día, tiene que asumir que si tenemos la gracia del perdón sobre nuestra vida, porque lo abrazamos por la fe, toda circunstancia se convertirá en bendición. Y Dios nos restituirá. Dios nos restituirá cualquier cosa que pudimos haber perdido, que pudo habernos afectado. Necesitamos, hermano, dejar atrás algunos capítulos. Necesitamos cerrar algunos capítulos y reconocer y agradecer y proyectarnos en este nuevo año. Es menester, hermano, que cerremos capítulos del pasado, que el pasado se quede atrás y que nos proyectemos hacia adelante en la gracia del perdón. Adán y Eva lo recibieron y ellos, hermano, se proyectaron hacia un reconocimiento de Dios en todo lo que tuvieron que vivir. Tal vez usted ha sufrido algunas cosas en el 2016. Tal vez han habido algunos meses que le ha pasado mal. No consiguió trabajo, o consiguió un trabajo muy precario, no ha podido estar junto con su familia, no ha cumplido los sueños que tenía. Sus deseos, sus anhelos no se han cumplido del todo o de nada. Ha sido un año difícil. Hace unos pocos minutos hablé con uno de nuestros pastores en Argentina. Ha sido un año difícil. Un hijo suyo se rebeló contra la casa, el padre se le murió, la esposa se le enfermó de gravedad. Ha sido duro. La economía en Argentina ha sido muy complicada en los últimos años. Pastor, ha sido muy difícil este año. Pero, ¿qué creen ustedes que dije yo? Pero viene un año mejor.
Dios nos va a ayudar, nos va a restituir lo que nos robó el enemigo, lo que fue difícil en el pasado. Dios nos va a restituir, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Y tenemos que abrazar por fe la gracia de Dios, hermano. Veis a Adán y Eva hundidos en el pecado, y de repente Dios sale al encuentro de ellos y les hace, Dios mismo les hace túnicas de pieles para cubrirlos. Ellos se taparon con una hoja y la hoja les duró 3 días. Pero Dios les cubre bien. Y les cubre no solamente de forma exterior, sino cubre sus almas, perdonadas por la sangre del Cordero. Lo mismo hizo con nosotros, hermano. Cuando hemos intentado por la religión, cuando hemos intentado por algunas vías donde nosotros de trabajar, de esforzarnos nosotros mismos, de luchar por nuestra cuenta, de buscar soluciones humanas, no las hemos encontrado, se nos ha caído la hoja, pero Dios ha venido para cubrirnos con su amor, con su perdón, con su favor. ¿Y saben qué? El estar aquí es fe, es decir, Señor, yo creo en ti, yo creo que este año es para ti, yo te necesito y quiero rendir mi vida, quiero entregar mi vida a ti y quiero que estos propósitos se hagan porque tu favor está conmigo. Y yo quisiera ahora, hermano, que hiciéramos un acto de fe, todos hiciéramos un acto de fe y que pudiéramos creer juntos en favor de todas las peticiones de todos los hermanos que están aquí. ¿Verdad? El domingo, ante Dios, se haga el pecado. El único problema que Dios tiene para bendecirnos es el pecado. Porque Dios se propone ayudarnos, bendecirnos, pero cuando el pecado se asoma, obstaculiza la gracia de Dios. Ahí pone una barrera, porque el pecado, hermano, es una agresión contra Dios. El pecado es la violación de las normas y le dice a Dios, no te quiero, yo quiero hacer las cosas a mi manera. El pecado es, hermano, errar al blanco. El pecado es romper sus normas, sus leyes. Entonces se convierte el tema en un problema. Pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos y abrazamos el sacrificio de Cristo, el pecado es perdonado. Y por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre que ha sido perdonado. Bienaventurado feliz el hombre que ha sido perdonado. Y será cubierto su pecado. El año pasado fue duro para algunos. Pero este año, hermano, nosotros vamos a creer y a confiar que juntos vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Así que, si usted está aquí pegado al altar, por todos estos sueños y metas, por los anhelos y deseos, tú conoces, Señor, lo que hay en nuestros corazones y lo que queremos. Algunas veces, Señor, nos parece a nosotros difícil. Difícil porque solo tu intervención podía responder estas peticiones. Solo tu intervención. Pero nosotros hoy reconocemos, Señor, tu grandeza y señorío. Reconocemos tu poder. Reconocemos, Señor, tu capacidad absoluta, total, para hacer cualquiera de estas cosas que están aquí. Y aún todas las cosas y más que todas las cosas que están aquí. Porque tú eres Dios. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Tú eres Dios nuestro. Tú eres Padre poderoso. Por lo tanto, Señor, hoy más que nunca te pedimos por todas estas peticiones. Que tú puedas, Padre eterno, responder, sanando, liberando, restaurando, proveyendo, creando, en el nombre de Jesús. Tú eres creador y esa es tu especialidad, de crear cosas nuevas, de cambiar, Señor, las viejas, de trastornar las circunstancias y modelar, Señor, nuevas vidas, nuevas familias, modelar, Señor, nuevos trabajos, nuevas empresas, nuevos alcances. Nosotros creemos en ti, Señor.
Creemos que no hay nada imposible para ti.